Bienvenidos hermanos, amigos. De nuevo tenemos una enseñanza de la serie Vengo Pronto. Y antes de continuar quiero darle las gracias porque siempre nos dejas entrar en tu hogar. La enseñanza de hoy en día se llama ¿Cómo agradar a Dios? La verdad es que todos queremos agradar a Dios. El libro de los Hebreos da una clave exacta de cómo agradar a Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La primera parte del versículo 6. Cuando los discípulos de Jesús, estando en su barca, fueron embestidos por una gran tormenta, trataron de controlar la embarcación hasta que la situación fue completamente inmanejable. Finalmente se percataron o se acordaron que Jesús estaba con ellos y le despertaron. Y él reprendió el viento y se hizo bonanza. El pasaje fue registrado en el Evangelio de Lucas, de Marcos y de Mateo. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Era como que el Señor les estaba diciendo, ¿por qué ustedes no actuaron? Pero no actuaron en sus fuerzas, no, sino actuaron con el poder que yo les he dado. Esto nos lleva hoy a nuestra primera idea en esta enseñanza. ¿Cómo agradar a Dios? Debemos escuchar su voz. En enseñanzas pasadas dijimos que hay muchas maneras de escuchar la voz del Señor. Podemos escuchar la voz del Señor diciéndonos, ¿dónde está vuestra fe hoy en día? El Señor dejó en su palabra todos los eventos para enseñarnos hasta el final de los tiempos cómo actuar ante cualquier circunstancia. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿tenemos fe para escucharlo? ¿Tenemos fe para actuar en su nombre? El libro de Éxodo, allá en el capítulo 15, en el versículo 26, va a estar con nosotros todo este versículo en esta enseñanza, y vamos a ver solamente a partecitas. En la primera parte de este versículo 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Aquí la idea es que tenemos que oír atentamente. Aún antes que Dios le diera los 10 mandamientos a Moisés, él ya lo estaba preparando para enseñar al pueblo a oír su voz, para llevarlos por el camino donde encontrarían las respuestas a todos los retos que tendrían que enfrentar en el desierto. Ellos ya habían visto muchos milagros. Habían visto primero los milagros que hizo Dios frente al faraón, quitando las plagas y poniéndolas también. Ya habían visto todos esos milagros, vieron el milagro tan grande como Dios les abrió el mar rojo y pudieron pasar en seco. Dios hizo todos esos milagros para sacarlos de Egipto, pero todavía no habían aprendido a oír y a escuchar la voz de Dios. Deuteronomio nos dice esto, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá. Esta palabra aparece escrita para este tiempo en que todo el mundo entero está pasando por este gran reto de la pandemia, del COVID-19. Hoy en día debemos de entender mejor que nunca que Dios quiere apoyarnos, que Dios quiere ayudarnos, que Dios no quiere destruirnos, Dios quiere construir en nosotros. Ese es el gran reto que hoy en día enfrenta la humanidad. Pero el gran reto no es encontrar una vacuna. El gran reto es encontrar el camino para regresar a Dios.
Él está esperando que todos aquellos que han resistido su voz, que todos aquellos que han resistido seguir sus pasos, porque lo que Él quiere es bendecir tu vida. Lo que Él quiere es que entres en la nueva dimensión de su reino eterno. Y en este contexto de este pasaje es lo que sucedía al pueblo de Israel. El pueblo había caído en idolatría. Y ustedes saben, todos los que han leído la palabra de pasta a pasta, saben que el pueblo de Israel muchas veces cayó y muchas veces el Señor lo levantó. Lo importante no es quedarse caído, lo importante es levantarse, pero levantarse con Él, con su gracia. El Señor estaba dando una nueva oportunidad al pueblo de Israel para volver a Él. Hoy en día, no importa cuál es tu pecado, no importa la maldad que haya habido en tu corazón, no importa las heridas que tú tengas, si oyes su voz, Él está listo a tomar y perdonar tus pecados y darte una nueva vida. Ese es el plan de Dios, ponerte dentro de sus bendiciones. Ve a Él, todavía es tiempo de alinear tu vida a Cristo Jesús. La voz de Dios dice allá en el libro de Jeremías: pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Este versículo identifica claramente que somos nosotros los que traemos el mal a nuestras vidas. Cuando escuchamos la voz de Él, Él lo que quiere es bendecirnos, Él lo que quiere es aparejar un camino mejor. Podemos ver la otra cara de la moneda, donde ignoramos su voz. Nos molesta todo lo que hable de Dios, no leemos su palabra, no escuchamos su consejo, huimos de sus mensajes y buscamos en el entretenimiento sacarlo a Él de nuestras vidas, creyendo que podemos arreglárnoslas sin Él. Pero cuando empeora la situación, cuando la tempestad crece, cuando comienza a haber más casos de esta pandemia y estamos a punto de perecer, decimos: despierta, Señor, y sálvanos. El libro de los Proverbios dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Es como que el Señor nos está exhortando a que siempre vayamos a Él, que andemos en oración continua, que andemos en una conexión completa con Él. Él ya ha puesto lo que necesitamos para que esto se dé en nosotros. No hay mejor vida que cuando tú escuchas sus palabras, la sabiduría del Rey del universo guiando tu mente, tu corazón y tus pasos. ¿Qué podría ser mejor para nuestra vida? Él quiere llenar todos los vacíos que hay en nosotros. Quiere darnos sabiduría como a Salomón, fuerza como a Sansón, prestigio como a David y autoridad como a José, fe como a Abraham y amor como el apóstol Juan. Esto nos lleva a nuestra segunda idea en esta enseñanza: cómo agradar a Dios. Tendremos que confiar en Él. Sí, una cosa es oír su voz y otra cosa es confiar. Nuestro segundo paso para agradar a Dios es confiar. Confiar en Él, no en tus fuerzas, es confiar en el autor de la vida. Es depender y colgar toda nuestra vida en Él. Es como se siente un bebé en los brazos de su madre. Es saber que nada puede dañarte, que miles de ángeles acampan alrededor de ti. Continúa el libro de Éxodo, allá en ese capítulo 15, el versículo 26 dice: e hicieres lo recto delante de sus ojos. O sea, cuando tú confías en Él, tú haces lo recto,
Tú no tienes que llenar tu vida de trucos y de mentiras. Tú haces lo recto porque confías en Él. La contrapartida para experimentar esa confianza es saber que hacemos lo recto siempre, delante de sus ojos. Porque nuestro testimonio cuenta. Pero ¿cuál es tu testimonio cuando no le conoces a Él? No existe. Hoy, bajo el nuevo pacto, no tenemos disculpa para vivir desordenadamente. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ofrece el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está morando en nosotros, y Él nos guía siempre. Miremos lo que dice el apóstol Juan en el Evangelio que lleva su nombre. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Juan escribió esto, pero fue Jesús mismo quien lo dijo. Es tan perfecto el plan de Dios que eso que el mundo busca con tanto denuedo y que nunca consigue, llamado paz, la cruz de nuestro Señor Jesucristo lo ofrece a través de su gracia. Y tenemos esa paz que el mundo no alcanza. La aflicción golpea al mundo siempre, porque el hombre tiene la tendencia de separarse de Dios, buscando en sus fuerzas resolver su vida. El libro de los Salmos nos dice algo bien interesante para nuestras vidas hoy. Dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Recuerda, no eres tú el que haces las cosas, es Él el que las hará. Imagina una línea, a un lado está el mundo y en el otro extremo está Dios. Tú estás transitando en esa línea. Al lado donde está el mundo está la aflicción. Al lado donde está Dios está la paz. En la medida en que tú camines hacia el lado donde está Dios, tú experimentarás paz. En la medida en que tú camines hacia el lado donde está la aflicción destruirá tu vida. No puedes estar en los dos lados al mismo tiempo. Si decides ir a Dios, tendrás esa paz y confiarás en Él. Si decides ir al mundo, ya sabes lo que el mundo te ofrece. Dios quiere hoy en día resolver tu vida. Y esto nos lleva a nuestra tercera idea en esta enseñanza. Y dice así: ¿cómo agradar a Dios? Decidiendo obedecerle. La Biblia dice que el cielo es de los valientes. Sí, porque son los valientes los que llegan ahí. La valentía es un acto de la voluntad. Tú decides ser valiente, obedecer a Dios, solo que para obedecer a Dios muchas veces tendremos que ir contra la corriente del mundo. Y quizás más de las veces tendremos que ir en contra de lo que el mundo dice. El libro de Éxodo nos dice así: y diereis oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos. Otra porción del versículo 26. No es fácil hacer la voluntad de Dios en medio de un mundo que lo rechaza a Él e ignora su consejo, porque eso es lo que es el mundo. Y el amo y señor del mundo es Satanás. El plan de Satanás, de acuerdo a lo que dijo Jesús, es matar, hurtar y destruir. Luego, si queremos vivir, tendremos que decidir valientemente por Jesús y obedecerle. Satanás es el amo y señor de este mundo. El Señor nos dijo algo importante que tenemos siempre que recordar. Cuando vamos a Él, seguimos en el mundo,
pero ya no somos del mundo. Es decir, las normas y las leyes que Satanás ha instaurado para destruirnos ya no operan en nosotros. Miremos lo que dice el libro de Juan, en el capítulo 14. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Tan sencillo como eso. Solo tenemos que guardar sus mandamientos. Y la palabra dice que sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son dificultosos para seguir, porque Él nos da lo necesario para que los cumplamos. Cuando no tenemos su sello, que es el Espíritu Santo en nosotros, el mundo nos atrapa y quedamos pegados a sus hilos hasta que somos devorados por la aflicción. Es algo parecido como un pequeño insecto habiendo quedado atrapado en la tela de la araña. Pero cuando vamos a Cristo, su gracia nos libera de la atracción mundanal y nos alimenta con su amor sobrenatural para guardar sus mandamientos. ¿Cómo desciende ese amor a nosotros si no es a través del Espíritu Santo que mora en nosotros? El libro de Juan lo confirma y dice así: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ese yo en vosotros significa que el Espíritu Santo de Dios fue puesto aquí en nosotros y Él ahora es nuestro timón. Ese día maravilloso debe llegar a tu vida. Es el día en que es descubierta la mentira y reemplazada por la gracia divina. Nunca más volverás atrás. La telaraña ya no tiene poder para atraparte. Desde el cielo es desplegada una fuerza angelical comandada por el Espíritu Santo para renovar tu vida y darle propósito. Y esto nos lleva a nuestra siguiente idea. Y dice así: ¿cómo agradar a Dios? Mostrando agradecimiento. 10 fueron los leprosos que el Señor sanó y solo uno regresó a dar gracias a Jesús. Hoy en día muchas personas que entran a la sala del tesoro del reino de los cielos salen muchas veces con sus manos vacías. Se alejan sin alcanzar a recibir el plan de Dios, porque no hay consistencia en sus vidas, porque no hay fe en ellos, porque no pueden escuchar la voz, porque no pueden obedecerle y porque no pueden mostrar agradecimiento. El libro de Éxodo continúa allá en el mismo versículo 26 diciendo: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Saben, el Señor está hablando ahí al pueblo de Israel y está prometiéndoles algo. Una de las características que más atrae el favor de Dios es ser agradecido. Quizás lo comentamos en enseñanzas anteriores, quizás a ti te cuesta dar las gracias por los favores recibidos. ¿Cuánto más te costará dar las gracias por los favores que aún no recibes? Pero debemos ser agradecidos en fe por las bendiciones que aún no recibimos. Sí, tenemos que decirle al Señor: gracias, Señor, porque yo sé que aunque no las he visto en mi vida, esas bendiciones llegarán a mi vida. En el pasaje que acabamos de ver, el Señor está hablando de un tiempo futuro, que les protegerá en su salud, le está diciendo al pueblo. Dios hoy nos promete su protección igual y nos promete salud completa, sanidad total. Él quiere sanar esta tierra, pero antes de quitar esta pandemia,
Él quiere sanar tu corazón. A Él no le importa tanto este virus, a Él le importa tu vida. Él quiere sanarte primero. Y cuando tú sanes, quizás Él decida terminar con este tiempo de aflicción. Agradécele a Dios desde ahora, porque Él quiere sanar tu vida. El libro de Lucas nos da una ilustración. Dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Dios siempre quiere bendecirnos, y su poder y gracia están a nuestro alcance. ¿Qué necesitas hoy? ¿Sanidad? ¿Necesitas protección? ¿Quizás restauración? ¿Más recursos? ¿Gozo? ¿Paz? ¿Amor? Este mundo necesita amor, sin duda alguna. A través de Él todo es posible. Todos esos milagros que se narran en este pasaje que acabamos de mirar fueron hechos con un solo propósito: el propósito de responder a los discípulos de Juan que Jesús es el Mesías. No hay que esperar a otros, dice la palabra claramente. Se han levantado en este tiempo gente diciendo que son los segundos Jesucristo. Es una gran mentira eso. No hay sino un solo Jesús, un solo Jesucristo. Y la segunda vez que Él venga a esta tierra, ya no vendrá para salvación, vendrá como juez. Tenlo presente, no te dejes engañar. El libro de Juan, allá en el capítulo 14, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Señor Jesús está hablando de que cuando Él partiera, Él iba a darnos a nosotros el Espíritu Santo, que es el consolador. Cuando eres agradecido siempre, es porque el amor de Dios se manifiesta por la operación de su Espíritu en ti. Es la misma gracia del Padre al enviar a su Hijo y del Hijo al darnos su Espíritu Santo. Agradece hoy a Dios por hacerte templo del Espíritu Santo y equiparte para ser portador de su gracia e instrumento para salvación de otros. Eso es lo que somos. Somos un instrumento para que la salvación de Dios, la salvación que Dios ofreció a través de la cruz de Jesús, vaya a otros. Y esto nos lleva a nuestra última idea en este mensaje. ¿Cómo agradar a Dios? Amando a los demás. El Señor Jesús nos mandó a amar a nuestros enemigos. No es una opción. Tú no puedes decir, yo voy a amar a mis enemigos solo si me parece bien. No, es una orden del Señor, del Creador del universo. Si Dios nos mandó a amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más nosotros debemos de amar a nuestros amigos y a nuestros hermanos? Para que tu vida comience a experimentar victoria en todas las áreas. Pero lo que hemos hecho en ocasiones es que hemos puesto pautas al amor, hemos ajustado su mandamiento a nuestra idea, como si pudiéramos nosotros distorsionar lo que Él dejó en su palabra. Pero es el tiempo en que estamos viviendo. Es un tiempo difícil, no por lo que hay afuera, sino por lo que hay dentro del corazón del hombre. Hoy en día el Señor quiere llamar a todos al arrepentimiento y quiere enseñarles a ser agradecidos. El libro de Juan dice allá en el capítulo 13, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Desde siempre el Señor nos ha exhortado
porque es el amor lo que debe guiar nuestras relaciones. Recordemos lo que dice su palabra de lo que es el amor. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada malo, no es egoísta, no se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Eso es lo que es el amor. Y decimos que amamos, pero ¿cuántas de estas características tiene nuestro amor? Creo que tendremos que afinar nuestra forma de amar. El libro de Tesalonicenses nos dice así: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Es una exhortación la que tenemos ahí, la que tendremos que crecer, o sea, nuestro amor tiene que ser perfeccionado aún más y abundar en ese amor para con todos. Pero hay algo interesante en este pasaje, quizás lo observaste. Dice que estamos llamados a contagiar al mundo, pero no con el COVID-19. Estamos llamados a contagiar al mundo con su amor, con el amor que Dios estableció a través de Cristo y del Espíritu Santo en nosotros. Y para terminar, veamos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. En el capítulo 1 dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando crees que has llegado al cumplimiento de este mandamiento, te encuentras con otra pregunta: ¿es tu amor auténtico o es fingido? Si es auténtico, felicitaciones. Tú sabes cómo agradar a Dios, amando a los demás con corazón puro. Pero recuerda siempre, esto solo puede hacerse por su gracia. Es un don de Dios. No es en tus fuerzas, es con las fuerzas de Él. No es con tu habilidad, es por su gracia. Quizás tú te estés preguntando en esta hora: ¿cómo puedo yo vivir agradando a Dios de esta forma? La respuesta es que es muy complicado cuando tú no has entregado tu vida a Dios, porque el Espíritu Santo no está apoyando cada instante de tu vida. ¿Cómo tener ese apoyo del Espíritu Santo para ti? Hay una simple oración que hay que hacer. Quizás nunca has oído de esta oración, pero es una oración necesaria para que tú entres al reino de los cielos. Esta oración está diseñada para cumplir con lo que el Señor estableció que hiciéramos para recibir de Él su Espíritu Santo y aplicar por lo que Él ganó en la cruz del Calvario. La pregunta hoy en día es: ¿quieres hacer esta oración? Si tu respuesta es sí, déjame ayudarte para hacer esta oración. Simplemente repite conmigo: bendito Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios, que cuando morías en esa cruz estabas ofreciendo salvación y vida eterna. Acepto y recibo esa salvación. Te acepto y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias por perdonar mis pecados. Solo tú los conoces. Me arrepiento de ellos en esta hora. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por poner tu Espíritu Santo en mí.
Ya nunca más seré el mismo, ya nunca más caminaré solo. Gracias, Señor Jesús, te recibo como mi Señor en esta hora. Toma control de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, el reino de los cielos se ha acercado a ti en esta hora. Quizás comiences a experimentar la presencia de Dios en tu vida como nunca antes la experimentaste. Quizás comience a venir sobre ti el cumplimiento de sus promesas. Tal vez el Señor se manifieste a ti de manera sobrenatural. Es parte de lo que Él hace para afirmarnos en lo que ha pasado después de esta oración. Eres parte ahora del reino de los cielos. Eres un hijo en adopción. Ahora me gustaría hacer una oración por ti. Sí, cada uno de ustedes que hicieron esta oración conmigo. Bendito Señor Jesús. Gracias, Señor, te doy por todos aquellos que hoy han tomado el compromiso de seguir tus pisadas. Gracias, Señor Jesús. Bendícelos, Señor. Pon ángeles alrededor de ellos para que los guarden, Señor, en este caminar contigo. Haz una obra en ellos, Señor, para que ellos puedan ver tu presencia, Señor, continua en sus vidas. Guárdalos y guíalos, Señor. Abre sus mentes y sus corazones para que puedan entender tu palabra. Y, Señor, que ellos se afirmen más cada día en esa relación que tú quieres establecer a partir de esta hora con cada uno de ellos. Yo los bendigo en tu nombre santo, en Cristo Jesús, con una nueva perspectiva para ver sus vidas y con un nuevo gozo y una nueva paz que nunca antes tuvieron. En Cristo Jesús, yo los bendigo hoy. Amén y amén.